Nos metemos ahora ya así en faena, como suele decirse, y lo hacemos, como siempre, con la sección por lo criminal. Vamos a hablar de criminología, aunque en este caso lo vamos a hacer de una forma especial, porque vamos a arrancar hablando de un tema que no tiene absolutamente nada que ver, a partir del cual sí hilaremos con el tema de la criminalidad, ¿no? Voy a presentar ya a Rafa Fernández. Buenas noches, Rafa, Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? que es quien pone voz a los casos y sobre todo quien aporta lecciones sobre criminología. Decía que hoy va a ser un programa, un espacio un poco diferente. La semana pasada comentaba Rafa que dejaríamos los crímenes de sangre a un lado por un tiempo. Teníamos pensado iniciar un periplo con otro tipo de delitos, pero hoy no vamos a dejar de hablar de delitos, pero hemos cambiado el plan conforme a las circunstancias. Como sabéis, este programa es grabado y coincide que recientemente, hace unos días, fallecía Jesús Quintero, un comunicador al que ambos, nosotros dos, como muchísima gente, admirábamos y que tuvo también su relación con los criminales. Rafa, ya te dejo que hables tú porque me estoy alargando una barbaridad. Sí, bueno, creo que venía a colación, ¿no? Habíamos comentado, ¿no? En algunos de los primeros programas que en este espacio pues estaríamos atentos a la actualidad, ¿no? Y a situaciones que nos pudieran ofrecer temas. En este caso, bueno, ha sido de la manera más triste, ¿no? Porque ha sido por la desaparición de Jesús Quintero. Pero curiosamente tú y yo ya hemos hablado en esas conversaciones que tenemos también para ir preparando los programas, que, que no habíamos hecho ya referencia a un mítico programa que existió en España, que fue el conocido como Cuerda de Presos, ¿no? En la que Jesús Quintero pues, entrevistó a criminales de todo tipo. Por ejemplo, un ejemplo claro fue el matamendigo, el mendigo asesino, ¿no? Francisco García Escalero, del que hablábamos hace una semana. Y curiosamente, fíjate qué casualidad que pocos días después pues, nos llegaba la noticia del fallecimiento del gran comunicador uruguense, ¿no? Entonces, bueno, hemos considerado que podríamos pues, rendirle este pequeñísimo tributo, ¿no? Para la grandísima figura que es. Pero bueno, pues comentar que pasar un poquito de esta historia en lo que estuvo un poco relacionado con el tema que nos ocupa aquí, ¿no? Que es la criminología. Jesús Quintero, nacido en 1940 en San Juan del Puerto, mi queridísima provincia de Huelva, también de Rafa. Eh, bueno, mandamos un saludo a Huelva si alguien nos quisiera ver y a nuestro amigo Mario, por ejemplo, ¿no? Aunque tenemos más gente allí en Huelva. Bueno, yo creo que Jesús Quintero no necesita presentación, ha hecho de todo en radio y en televisión, ha escrito libros también, Cuerda de Presos, por ejemplo, narrando las entrevistas que hizo en ese programa que comentaba Rafa. Rafa, ¿tú qué aportarías sobre este pequeño homenaje que le vamos a rendir a Jesús Quintero? Bueno, es verdad que Jesús Quintero comentaba, ¿no? En muchas de las entrevistas que la fue dando y tal, que por ejemplo, seguro me acuerdo de preso, que prácticamente fue el camino normal al que tenía que ir, porque él comentaba, porque tuvo una gran experiencia radiofónica, ¿no? Que uno de sus mayores grupos de oyentes eran los presos, ¿no? En las cárceles, ¿no? Que siguen su programa, ¿no? Y que después de muchas entrevistas, pues, muchas veces decía como que realmente, entre comillas, él hacía que siempre el mismo programa, ¿no? Que era un programa de una entrevista absolutamente magnífica. Yo creo que él creó un arte de entrevistar, ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, dijo que al final, pues su camino normal fue llevar a esa entrevista a la población carcelaria, bueno, que nos dio muchos datos de estas cosas que hemos comentado aquí. ¿Te acuerdas que hablábamos de esos trabajos, ¿no? De los agentes de la unidad de conducta del FBI, de que al final pues, los criminales te dejaban datos y situaciones de por qué llegaban a cometer esos delitos, ¿no? Bueno, pues aquí a un nivel que sí es un nivel televisivo, vamos, no es un nivel muy científico, pero al final tuvimos, bueno, pues el conocimiento también de cómo tenía cómo se llegaba a eso, cometer esos delitos, ¿no? Que al final pues eso es una información muy interesante, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, evidentemente Jesús Quintero, bueno, ha sido un auténtico monstruo, ¿no? Ha sido un grande del periodismo, aparte de los que han valorado el periodismo y unos valores muy claros, ¿no? De lo que tendría que ser esa información periodística que era, por desgracia, está muchas veces tan denotada y no sabemos muy bien hacia dónde vamos, dónde va el periodismo como tal. Yo creo que es lo
tuvo siempre muy, muy claro, con unos valores muy, muy certeros, ¿no? Y después, también más allá de eso, yo destacaría, Rafa, que aparte de todo ese tema de la entrevista y tal, ahora mismo muchas figuras de Jesús Quintero, con esas galerías de personajes que él creó, pues creo que nos sigue transmitiendo una gran felicidad. Yo el otro día cuando pasaba lo de Jesús, pues enseguida había muchísimos vídeos de homenaje y tal, pues con el Risita, con esos personajes, y es que mismo, y muchos vídeos que igual ya has visto varias veces, para que te sigue absolutamente partiendo, ¿no? La caja, como suele decirse, ¿no? Y fíjate que Jesús, que tenía siempre una imagen seria y tal, por algunos de esos personajes, pues sí que hasta él mismo pues tenía auténticos ataques de risa, ¿no? Creo que al final pues es un gran legado en este momento, ¿no? De la vida, lo que tú comentas también, ¿no? Muchas veces, ¿no? De tantas personas pues tienen esa, les cuesta tanto, ¿no? Mantener esa energía vital y etcétera, pues creo que eso es un gran legado, ¿no? Que nos ha dejado Jesús. Y bueno, ahora en estos minutos que tengamos en la sesión, pues tocaremos algunas cositas relacionadas con la criminología, ¿no? Y con esas entrevistas que en algún caso pues, han sido poco menos que míticas, ¿no? Jesús Quintero ha entrevistado a los personajes más importantes de España en cada época. Podría decirse que la historia reciente de España podría narrarse o contarse a través de las entrevistas de Jesús Quintero. Y eso un poco lo refleja una película, empezamos el capítulo de referencias y recomendaciones, una película documental titulada Mi querida España, que yo vi recientemente, dirigida por Mercedes Moncada, en 2015 y en la que se refleja eso, ¿no? Habla con Adolfo Suárez en 1983, habla con Felipe González, recién llegado, vamos, un día después, 2 días después de llegar al gobierno por primera vez en 1982, habló con Manuel Gutiérrez Mellado en un momento también complicado, habla con José María Aznar, al que le hace una pregunta exquisita que es... ¿somos fáciles de gobernar? Esa pregunta solo se le podría ocurrir a un genio como Jesús Quintero. La verdad que Jesús ha sido un grande, es un legado, es verdad que por suerte hay muchos documentos para poder seguir disfrutando de él, de muchas entrevistas que lo bueno es que siguen teniendo vigencia, porque es verdad que muchas personas ya han fallecido, por desgracia, ¿no? Pero bueno, yo creo que siguen teniendo esa vigencia y yo creo que todas esas generaciones que vienen de periodistas de la facultad pues tienen mucho material para documentarse con él y para crecer con él. Y si quieres, bueno, entramos ya un poco más en materia, que es el tema de lo de cuerda de presos, que fue un proyecto muy, muy interesante, es verdad que cronológicamente hay un poco nosotros a salto de mata, porque realmente se produce por el tema que vamos a tocar al final, que te decía que era esa entrevista un poco menos que mítica, pero bueno, creo que también hay que dedicarle un poco de tiempo así a Cuerda de Preso, que es un programa que él realiza en 1995 y en el que entrevista a más de 100 reclusos, creo que visita unos 30 cárceles o así, también creo haber visto ese 40. dato, y muchísimas, ¿no? Y aparte una cosa muy curiosa es que, porque quizás, hablando de lo que tú decías de buscar mejor esa espectacularidad en algún momento, tal, él empezó la lista, no dijo, quiero hablar con este, además eso quiere decir, lo que me interesa ahí para terminar mi protagonismo. Él no, él lo hizo de otra manera, él buscó tipos delictivos, ¿no? Y él quería hablar pues con agresores sexuales, violadores, entonces como se decía más claramente, digamos, con estafadores, con asesinos a sueldo, y él quería esos tipos y después muchas veces eran los propios directores de instituciones penitenciarias los que le iban colocando los nombres, también en función de que ellos dieran el visto bueno, de que las personas pues quisieran hablar, de que ellos conocían también esa despoblación. Y bueno, yo creo que evidentemente hay un libro después que cuenta muchísimas anécdotas, muchas evidencias, porque quizás es más complicado recuperar material de esa, aunque hay también en YouTube, por ejemplo, hay algunas entrevistas, y la verdad es que hay casos absolutamente eh, tremendos, ¿no? En los que consigo entrevistar, que también nos da también una imagen de cómo debe evolucionar un poco la sociedad en esta época, ¿no? Que en realidad yo creo que 1990, etcétera, yo creo que éramos incluso más bestias de lo que somos ahora, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes algún caso favorito, yo sé si era un par de ellos, ¿no? De los que he visto en Cuerda de Palacio. A mí tengo que decir, no es gracioso, pero es que es hilarante la conversación, es hilarante. Es un preso, un señor,
ya bastante mayor, cerca de los 70 años, creo recordar que era, que mató a su mujer porque le había llamado cabrón. Textualmente, o sea, literalmente. Además, es lo que expone, lo que expuso el hombre ante el juez y tal. Y, y bueno, en un momento determinado, Jesús Quintero le pregunta si es machista, si eso no es un poco machista, el matar, porque el hombre además hace un alegato sobre que el hombre tiene que llevar los pantalones en la casa, la mujer tiene que estar para, vamos, la visión más rancia posible del machismo, ¿no? Y le dice Jesús Quintero, bueno, eso es machismo. Y el hombre le responde que eso no sabe lo que es. Entonces Jesús Quintero le explica un poco y dice, sí, sí, claro, por supuesto, yo soy machista. Es decir, es hilarante, pero es un caso que no es gracioso y que hoy en día, lógicamente, habría sido pues muy seguido y muy lamentado a nivel social, mediático, etcétera, en España, porque era violencia de género que en ese momento no se entendía como violencia de género, no existía ese concepto. Sí, yo los dos, ese caso lo recuerdo muy bien, porque aparte se describe con todas esas palabras y todo está así también en el libro. Y bueno, yo he visto un par de ellos, uno también, que tenía un caso muy parecido en ese contexto, ¿no? Que es el caso del asesino de un hombre de Logroño, creo que es, ¿no? Que mató a su mujer porque se gastaba los ahorros en el bingo y que fue allí y que también pues tiene muchos componentes de ese tipo, que es verdad que nos sale un poco la sonrisa, pero es de la propia barbaridad Claro, que supone. por Que la, supone, ¿no? primero por el acto en sí que dices, ¿cómo puede una persona matar por este? O sea, no, es un sinsentido, pero luego tú escuchas la conversación, tú escuchas el diálogo y, a ver, es duro, pero también han pasado 30 años, lo vemos desde la distancia, sabemos que eso ya hoy, gracias a Dios, no sucedería. Ese tipo de diálogo, o sea, una persona orgullosa de matar a su mujer porque le ha llamado cabrón, al final lo que estás viendo es un señor bueno, que te produce es delirante, ¿no? Es un poco delirante, por eso te surge un poco la sonrisa, ¿no? Porque dices, ¿de dónde venimos? Sí, sí. Y entonces en este caso, pues el hombre había matado a su mujer por gastarse los ahorros en el bingo. Y ahí, por ejemplo, decía eso, me decía, esa noche fue la que mejor dormí en mi vida. Y después, verdad que ya recapacité, pero bueno, yo no me he llegado a arrepentir, ¿no? Entonces, es verdad que son testimonios absolutamente que nos parecen absolutamente increíbles y que fueron gracias al trabajo de Jesús Quintero, ¿no? Que al final era que conseguía extraer esos testimonios, ¿no? Y después el otro caso, que yo no voy a poder entrar aquí mucho en profundidad porque no tenemos tampoco demasiado tiempo, pero que recomiendo a la gente que busque información, es el de Juan Asensio, que era un empresario almeriense y que poco menos que se le podía tildar de un mafioso, ¿no? De la etapa, ¿no? Tú comentabas que tenía gente en Almería, en aquella provincia, bueno, pues aquella, un poco menos que una ciudad sin ley, donde Juan Asensio campaba a su ancha. Jesús Quintero lo entrevista porque está en prisión por haber asesinado a un teórico socio, un poco un negocio turbio que tenía, porque le informan dos sicarios teóricamente que le iban a matar y a él pues lo espera le pega un tiro, pero ya esta persona había matado antes a su mujer y había salido impune porque ningún testigo se había retractado. Habla de situaciones de perseguir a un periodista, Joaquín Abad, de la Crónica de Almería, al que llega a mandar matar una especie de la más tiro Pablo Escobar, ¿no? De a este que hay que cargarse y lo intentan tirotear bueno, creo que en un polígono que lo intentan y que podía haberlo intentado también en el parking porque había conseguido que un vecino suyo le diera la llave del trastero, ¿no? O sea, incluso tiene una lista para si a él le pasaba algo de gente a la que tenían que matar, ¿no? Después, bueno, estas cosas pues suelen pasar, ¿no? Que a quien hierro mata, a hierro muere y Juan Asensio, que salió de la cárcel después de cuando era de 20 años, después de solo cumplir 8, que también este tipo de cosas, pues también sus largas manos llegaban a conseguirlo, pues terminó siendo asesinado en Almería en el año 2004. ¿No? Entonces, pues, yo recomiendo que la gente busque información porque es verdad que hay unos reportajes increíbles sobre este personaje. ¿No? Bueno, fue una de esas personas a las que se podía ver y que de cierta manera también se ve la capacidad que tenía de perder los nervios hablando del delito
porque estaba allí encerrado y pues claro, te daba a entender el tipo de personaje que era, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que aquel Fuera de Preso pues, fue un programa mítico y que vino en realidad porque 7 años antes pues, Jesús Quintero hace una entrevista, ya digo, muy, muy recordada y que Histórica. aparte, en cuanto también se conoció su fallecimiento, mucha gente recordaba, era una de las cosas que salían en muchas publicaciones, que fue a, y estamos ya si quieres en esa materia, a Rafi Escobedo, que fue el único condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo, uno de los grandes crímenes de la historia de España y que hoy, bueno, vamos a tocar un poco también sucintamente dentro de este homenaje a Jesús Quintero, el que él, pues, bueno, tuvo esa participación evidentemente indirecta, pero por hablar con el gran, uno de los grandes protagonistas del caso, ¿no? Porque es un caso con muchas caras, pero evidentemente por el único condenado, ¿no? Que fue Rafi Escobedo. Hoy tienes la cobertura, lo que sea, regular, Rafa, porque te engancha de vez en cuando. De todas formas, se te está escuchando en todo momento. Eh, Hablabas de esa entrevista histórica, memorable, que por desgracia no se puede ver entera por el momento. Ojalá, espero que Radio Televisión Española, que tiene una plataforma tan buena como RTV Play, recupere como ha recuperado, lo hizo ayer mismo o antes de ayer, el Loco de la Colina más reciente, de los años 2000 ya, recupere El Perro Verde, que es el programa de 1988 en el que Jesús Quintero recibe la propuesta, creo que fue así, recibe la propuesta de entrevistar a Rafi Escobedo y él no lo duda. Rafi Escobedo, que murió, por ir contextualizando un poco, murió 14 días después. Digo murió porque ahora entraremos en eso. Murió 14 días después de que se hiciera pública esa entrevista, de que se emitiera esa entrevista. Es decir, fue premonitoria, perdón, porque además Rafi Escobedo dejó caer ahí que ya no podía más, que ya además había tenido dos intentos de suicidio anteriormente, en el 87 y ese mismo año 88. Y Rafa Escobedo, Rafa, fue condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo. Vamos a recordar cuál fue ese crimen, por si hay alguien que no lo conozca, aunque es un caso que yo creo que es de esos sucesos que casi todo el mundo conoce, ¿no? Al menos el 90%, vamos a decir, no todo el mundo, pero como estamos en una era tan vertiginosa, puede haber gente que no sepa de qué hablamos. Sí, es un doble homicidio, ¿no? De los conocidos como marqueses de Urquijo, eh, relacionados con el tema bancario, etcétera, ¿no? El Banco Urquijo, etcétera, y que se cometió en agosto de 1980. Y por ejemplo, Paco Pérez Avellán, que es otro de nuestros referentes, que también lo hemos comentado, pues fíjate que a él lo considera crímenes de intriga. Es decir, hay un condenado, pero es uno de esos crímenes con muchas lagunas, con muchas sombras y que no se han terminado nunca de esclarecer, ¿no? Eh, Hay un asalto, digamos, a la casa o un pseudo asalto, porque después no se roba nada, sino que lo que se intenta es como escenificar una especie de asalto, en el que al final pues, las dos personas pues, mueren asesinadas y hay todo es muy raro desde el principio, ¿no? Porque, bueno, incluso llegando al final, en que hay una sentencia, pues siempre se habla de que Comedo lo hizo solo en compañía de otros, que es una cosa existen varias sentencias más, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes fueron entonces esos otros, no? Si se cree un poco la versión oficial de que al final Rafi Escobedo mató a sus suegros porque nunca habían aceptado su relación con Miriam, una de las hijas de los marqueses, la hija de los marqueses, y ha motivado digamos, su separación. Digamos que ese fue el móvil y tal. Claro, ¿quién le ayudó a cometer esos crímenes? ¿No? Porque se llegó a hablar, incluso se llegó a barajar la cifra de hasta 5 asesinos, ¿no? De un cerebro criminal y 4 ejecutores, ¿no? Realmente solo fue condenado como autor, solo fue Rafi Escobedo, ¿no? Hubo otros personajes amigos de Rafi Escobedo ligados al crimen, Javier Anastasio, que por cierto
terminó fugándose a Sudamérica también, Y al que o perdona Rafa, entrevistó el propio Jesús Quintero en 1990, se fue a Brasil y le entrevistó. Fue la primera vez en la que se veía a Javier Anastasio desde que se marchó de España y una de las dos veces hasta que regresó y ya se le vio un poco más por España. sí, hay una entrevista también más reciente de Melchor Miralles, que también ha tocado mucho el tema y que también pues, es fácil de encontrar, que también la gente que pueda o quiera saber más, pues también la puede buscar, ¿no? Y bueno, pues también hubo un otro amigo de Rafael Escobedo, como un cubridor, pero que realmente como asesinos reales, pues solo se consideró a Rafael Escobedo, pero hubo muchísimas dudas en todo el proceso, la investigación policial dejó muchísimo que desear, eso lo coincide todo el mundo. Después la forma de tener a Rafael Escobedo es un poco extraña, porque se la asocia con unos casquillos que encuentran una finca, creo que en Toledo, y que coincide con el arma del crimen. En fin, después también hubo cosas muy extrañas, como que la seguridad privada que estaba durante la zona, en esa zona de Somosagua, pues le han dicho que en ciertas zonas no aparecieran, y fue justo cuando se produjo el crimen. En fin, ahí también se destruyeron pruebas en la propia escena, parte del personal también de la casa, ordenado también El por efectos administrador. trabajadores, exactamente el administrador, en fin, muchísimas dudas, ¿no? Y después, claro, el caso tiene esa desembocadura con la entrevista de Jesús Quintero a Rafi Escobedo, en la que él, poco menos, que informa de que se va a terminar suicidando y lo ejecuta después, pues porque no le estaban dando ningún tipo de permiso penitenciario, ningún tipo de beneficio que le daban a otros presos, porque él ya llevaba cumpliendo casi 8 años de su condena, y él decía que lo que hacían era quitárselo a los demás presos para no dárselo a él, con lo cual la población recluso también se le echaba encima, ¿no? Entonces, él ya terminó, ya había caído también en la drogadicción como fórmula de seguir para adelante, y al final, pues, se termina suicidando y también hay dudas del suicidio, ¿no? Porque se habla de lo que se decía de se ha suicidado o lo han suicidado, ¿no? Como decía siempre la gran Margarita Landi, ¿no? También redactora mítica del caso, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas dudas, Rafael. Creo que tú recientemente has revisado también material del caso y también tienes conocimiento. El crimen de los marqueses de Urquijo, película, telefilm, que pertenece a la tercera etapa de la huella del crimen. Eh, bueno, no está mal, no está mal, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Curiosamente, Miriam y Juan, los hijos de los marqueses de Urquijo, aparecen con el nombre cambiado. De estas veces que pues, no quieren que se les nombre y tal. Curiosamente, ellos dos no aparecen con sus nombres originales. Hay que decir que este crimen ocurrió en 1980, es decir, estamos en una época en la que España todavía se está sacudiendo el polvo que tenía en ese momento muchísimo de la puñetera dictadura, mueren dos marqueses. Claro, ahí hubo oscurantismo, hubo, yo diría, que movimientos en las alturas para que sucediera, como tú bien has comentado, Rafa, que la investigación policial fuera un poco de aquella manera. Y yo creo, me voy a atrever a decir, a tapar muchísimas cosas. Porque yo soy de los que piensa que o bien Rafi Escobedo no fue el autor material, o bien fue únicamente el autor material, pero por detrás había una trama importante. Hay dudas como el vuelo a Londres, justo después de que Rafi Escobedo fuera detenido, creo que es, vuelan a Londres Javier Anastasio y el administrador de los marqueses de Urquijo. En Londres vivía el hijo de los marqueses de Urquijo. Es decir, hay una serie de situaciones que son incomprensibles, ¿no? Y sobre todo, una persona va a cometer un asesinato eh, porque se ha divorciado o se ha separado, porque en ese momento no sé si todavía estaba, si estaba ya la ley del divorcio o no. Creo que la ley del divorcio es un poquito posterior. Separación, sí. Separación, la ley del divorcio es un poquito posterior. Va a matar y se va a complicar la vida. Sinceramente, es que él no ganaba nada. Otra posibilidad, que en esa trama él
recibiera algo de la herencia de los marqueses de Urquijo. Claro, sí, la teoría, Hay muchísimas dudas abiertas y yo soy de los que piensa que Rafi Escobedo fue una cabeza de turco. Dale tú. sí, bueno, a ver, lo que mucha gente pensó era que de cierta manera uno o los dos hijos de los marqueses pues estuvieran detrás de la prueba de muerte de sus padres. ¿Por qué? Porque tenían un acceso muy limitado al dinero, los padres eran muy estrictos con ellos y, y claro, siempre en un crimen que pensar a quién beneficia. En este Claro, caso, pues, había algunas situaciones que iban a relacionarla con la esfera, digamos, del marqués, los contactos, etcétera. Está claro que eso siempre está ahí, ¿no? Pero también se hablaba de que, claro, muertos los padres, se reparte la herencia y los hijos pasan a tener. El propio García Escobedo, según cuenta precisamente Jesús Quintero en Guarda de Presos, pues le terminó diciendo que, no, que Miriam estaba, digamos, exenta, ¿no? De esa culpabilidad, que ya no estar detrás, pero no se pronunciaba sobre el otro hijo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que fue una alternativa y fíjate que Paco Pérez Avellán, como comentaba, llega a decir que gran parte de la sociedad pues creía que o no estaban todos los culpables o no sería la versión oficial o tal, cosa que después ha pasado años más tarde con otros casos, ¿no? También muy conocidos, ¿no? Entonces, es verdad que eso estuvo ahí y después en realidad, ya digo, el tema también es que Rafael Escobedo se termina suicidando después de contar un poco su historia, la auténtica ya destrucción personal, ¿no? Que la cárcel haya producido. Pero claro, es que mucha gente tampoco se creyó el tema del suicidio, porque pareció muy conveniente que eso se pasara, ¿no? Entonces se habló de restos de cianuro en algunos órganos, pero es verdad que eran pequeñas concentraciones. En fin, que mucha gente pensó que a lo mejor fue un falso suicidio y que realmente algún tipo de poder oculto, pues, digamos, de cloaca del Estado, de que tal, aunque fuera a través de cualquier preso, etcétera, el que lo ejecutara, pues también estuvo detrás de la muerte de Rafi Coto como para cerrar el caso. Ese fue el culpable, se suicidó por la culpa y y se se acabó, ¿no? acabó. Y se acabó lo que se Claro. daba. Yo tampoco creo que Rafi Escobedo se suicidara, fíjate. Yo no creo nada, la versión oficial no creo nada en este caso. Porque, bueno, esos restos de cianuro de los que hablaba, que aparecen en los pulmones de Rafi Escobedo, se encuentra a través de una autopsia que solicita Marcos García Montes, que era el abogado de Rafi Escobedo, pide una autopsia y tres forenses determinan que Rafi Escobedo había muerto antes del ahorcamiento. Es decir, si tú te has intentado suicidar con cianuro, si te mueres es imposible que tú mismo te ahorques. O sea, eso creo que es de perogrullo, ¿no? Es decir, ¿qué sucedió aquí? ¿Realmente existía cianuro en los pulmones? Pues mira, yo creo en la teoría del, de que lo habían suicidado, no de que se suicidó. Y es otra duda más dentro de un caso que yo no sé, Rafa, si puede ser el caso más claro que tenemos en España de nunca conoceremos la verdad, valga la redundancia, de verdad. Claro, es que hay una teoría que se defiende en criminología, criminalística, etcétera, que en realidad el crimen perfecto no es el que se queda sin autor, es el que se cierra con un falso culpable. Entonces, no digo que sea este caso, no digo que sea otros casos muy mediáticos que también generan esas dudas. El caso de Alcácer, por ejemplo, puede ser el más prototípico, que digamos que está el 50% los que creen la versión oficial y los que, 50% siendo generosos quizás, los que creen la versión oficial y la versión alternativa, eh, pero en realidad, bueno, está claro que dudas hay, cosas sin explicar hay y evidentemente ese es un crimen que no conoceremos. Hay muchos casos y de hecho tenemos previsto también tocarlo, llegado el momento, de casos que están sin resolver en España, algunos ya por desgracia para escritos, otros pues todavía pendientes, pero claro, hay otros que tienen un culpable condenado, pero o bien esa persona fue inocente o mejor, pues tuvo una apreciación en el crimen, pero además como cómplice, en fin, como, no sé si hombre de los recados, pero
pero una labor pues circunstancial o testimonial y no verdaderamente la de gran ejecutor o de gran responsable. Entonces, bueno, claro que no creo que sepamos nunca toda la verdad de este caso y de otros que hay en España. Y en gran medida hay que decirlo, y yo quiero evidentemente decir antes que en general la policía en la gran mayoría de casos hace una gran labor y resuelve casos muy complicados y son la mayoría, pero es verdad que en otros casos y en esos casos donde hay dudas, siempre ha habido errores claros en cuanto al procedimiento, en cuanto a pruebas que no se hicieron, en cuanto a situaciones que vistas desde fuera, verdad que son muy complicadas de responder y claro, hacen pensar en que haya por una mano negra o una intención de hacer las cosas mal, ¿no? A veces puede ser que sea falta de preparación, falta de diligencia de ciertos policías, o a veces pues puede ser que evidentemente hay crímenes, que hay uno, y esto no es caer en la conspiranoia, simplemente hay crímenes en los que hay fuerzas muy Intereses importantes ocultos, detrás, ¿no? claro, claro. Y aquí estamos, y ojo que estamos hablando aquí desde qué cosas que han pasado en Estados Unidos, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, por ejemplo, son cosas que quedan siempre, y dice, ¿qué pasa? ¿Todo es conspiración? No, puede ser que haya cosas que no se sepan y no se vayan a conocer pues, porque es dentro de la esfera de los servicios secretos o de intereses pues muy, muy ocultos, ¿no? Entonces, pues, bueno, por desgracia, pues quedarán ahí para digamos, la especulación y para programas como este. Efectivamente. Y sobre todo, a mí lo que me fastidia un poco es haciendo revisión hemerográfica estos días, he encontrado que casi en todos los artículos, reportajes, etcétera, que se siguen escribiendo a día de hoy sobre ese caso, pues se sigue una misma línea, que es la versión oficial y ya está. Pasó esto, 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 esto y esto. Me gustaría que más de 40 años después, pues el periodismo en España tuviera la capacidad de seguir, bueno, teniendo una visión crítica. Lo cierto es que, y ya vamos a cerrar, Rafa, a Rafa Escobedo por lo menos pudimos conocerle muchísimo mejor y pudimos también saber su versión unos años después de ser encarcelado gracias a Jesús Quintero. A él ha ido dedicado este programa. Al final hemos hablado de asesinato otra vez. Nos vamos a ver la semana que viene ya. ¿Quieres hacer algún adelanto? Yo creo que ya con lo que comentaste el otro día. Sí, bueno, a ver, nuestra intención, esperemos que no haya ninguna circunstancia especial que no haya cambiarla, que no haga cambiarla, es entrar en otro tipo de delitos, ¿no? Tenemos dos sobre la mesa, así no adelantamos eso. Tenemos la opción de entrar en casos de secuestro, que creo que hay un caso muy importante a nivel de tipos muy diferentes que podemos encontrar en el mundo y en España. O también, pues tenemos otra opción que es ver grandes robos, grandes atracos que también han sido muy grandes objetos de muchas películas, ¿no? Porque han sido temas que han quedado en la mente de la gente, ¿no? Bueno, pues creo que entre esas dos opciones, pues decidiremos los próximos días y yo creo que, bueno, siempre con el deseo de que sean interesantes, ¿no? Para nuestros televidentes o ya incluso radio oyentes, ¿no? O podcasters, no sé cómo se llaman los que escuchan por ahí, pero siempre creo que sean temas de interés, ¿no? Para ellos. Estupendo, Rafa. Pues muchísimas gracias. Y lo dicho, nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Rafa. Un abrazo. Un abrazo.